Mi nombre es Jorge Frankis, mi canal es @George en inglés, Frankis YouTube. Todos los sábados ofrezco streaming de estudio, de conferencia bíblica por 2 horas. Estudiamos la Escritura capítulo por capítulo, renglón tras renglón, como ordena Isaías 28. Todo lo que hacemos es lo que la Biblia ordena. Aquí estamos. Este video que quiero presentar es para que usted identifique a los mensajeros que son del Padre Celestial y que pueda reconocer a los que no son de Él. Hay mucha gente que han ido y Él no los ha enviado. Y yo voy a mencionar varios nombres más adelante, que mi pregunta le voy a hacer ya desde el comienzo. Los predicadores tienen que haber nacido, los siervos del Padre Celestial, tienen que haber nacido en una fiesta, en un moed de Levítico 23. Si tú no has nacido en uno de esos días, el Padre no te ha enviado. Y en este video voy a ofrecer todos los puntos bíblicos para que usted pueda identificar a los verdaderos siervos del Padre Celestial, los verdaderos mensajeros de Él, que tienen que tener las características que la Biblia muestra. Vamos a comenzar con 1 Corintios 1, 27 y 28. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice, leemos, sino que lo necio del mundo escogió el Padre para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió el Padre para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Padre y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces vemos, por ejemplo, en los discípulos que Él escogió, no escogió ninguno que era un escriba literario. El único escriba que se acercó a Él fue Judas y vemos cómo terminó, era un traidor. Entonces vamos a ir explicando esto, que la Escritura nos da las credenciales, los detalles, para poder identificar a los que le sirven a Él y a los que han ido y Él nos los ha mandado. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Leemos. En aquel tiempo respondiendo Yahushua dijo, te alabo Padre del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. Entonces le dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas el Padre conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante del Padre es abominación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que Yahushua llegó a tener 70 discípulos y dijo cosas necesarias para quedarse solo con 12. Y los seguidores del Padre Celestial a través de toda la Escritura no pueden ser muchos. Si usted va a un lugar donde hay muchos seguidores, el Padre Celestial no está dirigiendo ese lugar. A un lugar donde entran dinero que viven del comercio del Evangelio. Yahushua lo dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no los escucharon. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Yahushua, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Yahushua. Y en Mateo 23, 3 veces el Salvador establece que no permitan que os llamen maestro, no lo deseen y no llamen a otro maestro. Así que no lo podemos permitir que nos llamen a nosotros. No lo debemos desear ni debemos llamarle a otro maestro. Y nosotros siempre criticando al católico porque le llaman líder padre y ellos desobedecen a Yahushua llamándolo un hombre roe, maestro y otras cosas. Grandes líderes. Jeremías 3, 14, 15. Jeremías 3, 14, 15. Escuchen esto. A todos los que, si usted es predicador y tiene un nombre famoso y tiene muchos seguidores y está predicando la palabra, si no has nacido, les voy a dar otros detalles más bíblicos. Si no naciste en una fiesta de Levítico 23, tú no fuiste llamado por el Creador, no has sido llamado. Tú estás ahí predicando sin que Él te haya llamado, estás sirviendo a otra persona. Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahuwah, porque yo soy vuestro esposo. Ahí está. Y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Y os introduciré en Sión. Es una gran minoría. Y os daré pastores, líderes, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que el que predica la palabra tiene que ser escogido por el Padre Celestial. No puede ser que yo mismo haya escogido y comience a predicar los secretos del reino. ¿Puedo predicar la palabra? Sí. No se me van a dar los secretos del reino. ¿Fuimos todos llamados a predicar? Sí. Pero los que el Padre conoce que son su pueblo. Lucas 1, 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por el Padre a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Por qué menciona el 6º mes? Porque cuando a Miriam, a la que le dicen María, se le dijo que estaba en estado, ya tenía 2 meses. Y Yahushua nació en el día de la Pascua. Analícenlo. El 6º mes, ya cuando ella recibe el mensaje que le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Padre es contigo, ven, el shalom para ti entre las mujeres. Y le dijo, vas a tener hijos del Espíritu, pero ya se lo dijo cuando ella ya estaba en estado. Tenía 1 mes y algo, cerca de 2 meses. Y fue en el 6º mes. Yahushua nació en el 1er mes, nació entre las 2 tardes en la Pascua. Cita 23 al 25. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el de los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces aquí estamos viendo que Juan el Bautista también nació en una de las fiestas de Levítico 23. Si tú no naciste en eso, no puedes predicar la palabra. A ti no se te ha dado los secretos del reino. Cita 57 ahora. De Lucas 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Otra cosa que es muy importante y lo vamos a ver más adelante, con respecto a
¿por qué el padre le dice a Miriam que está en estado después que se ha casado con José? Porque el padre va a proteger la reputación de su siervo. Yo nací dentro de un matrimonio. Yo no soy bastardo. Los bastardos no son escogidos del Padre Celestial. ¿Pueden ser salvos? Sí, pero no son escogidos para predicar la palabra. Yo nací en el primer día de la fiesta de las cabañas. Mis credenciales son del cielo. Yo nací el primer día, déjeme repetirle, de la fiesta de las cabañas. Nací en un día de fiesta. Como nació Yahushua, como nació Juan el Bautista y los profetas, todos nacieron en días de fiesta. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Yahushua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Padre? Le revela a José que se case con ella por la razón de que Yahushua no puede nacer hijo bastardo. Y la información que yo di anteriormente, que aquí lo contradice, porque dice, el nacimiento de Yahushua fue así, estando desposada María, su madre, con José. Sí, ya estando desposada. Ya era, sí, di la información correcta, Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ya estaba casada, porque el Padre quiso que Yahushua naciera dentro de un matrimonio. Yahushua no puede ser bastardo. Ninguno de los siervos del Padre Celestial son bastardos. ¿Por qué? Porque el Padre protege nuestra reputación. Protege nuestra reputación. Yo nací dentro de un matrimonio. Nací dentro de un matrimonio, no soy bastardo. Y todas estas características hay que verlas en los predicadores. Si tú eres bastardo, tú no fuiste escogido por el Padre para ser uno de sus siervos. Vamos a verlo aquí. El nacimiento de Yahushua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Padre le apareció en sueño y le dijo, Yahuse, porque es el nombre verdadero, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjese que el Padre mira hasta los pormenores. Yahushua nace dentro de un matrimonio porque no podía ser bastardo. Y como el Padre va protegiendo siempre a sus servidores, a sus siervos, y protege su reputación. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Padre Celestial por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es el Padre con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Padre le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahushua. ¿Qué hizo el Padre? Protegiendo la reputación de su siervo para que Yahushua, nuestro Creador, el Eterno, no naciese fuera de un matrimonio, para que no fuese un bastardo. Vemos cómo el Padre va protegiendo y cómo podemos ver las características, cómo podemos identificar a los verdaderos siervos del Padre Celestial, cómo el Padre nos protege nuestra reputación, cómo tenemos que haber nacido en una fiesta de Levítico 23. Jueces 13, del 1 al 5.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Padre Celestial, y Jahú los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jahú y le dijo: aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Una cosa es, Yahushua de Nazaret, el Salvador, porque nació en Nazaret. Y nazareo es el voto del que habla la Escritura, que se toma un voto en el que no se puede cortar el cabello. Al Padre será nazareo al Padre desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Así que vemos aquí que fue escogido por el Padre Celestial. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Yahushua para con el Padre Celestial. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Padre. La capacidad de predicar la palabra viene de Él. No viene de haber ido a una universidad o de estudios teológicos. Porque vemos a través de la historia bíblica de los 12 apóstoles, ninguno tenían estudios teológicos, ni eran parte de la élite dentro del liderazgo, el cual asimismo nos hizo diáconos. La palabra ministro es diácono, sirviente, el cual asimismo nos hizo diáconos, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y aquí en el capítulo 3 vemos en la cita 1 que dice: no con título, con carta de recomendación, con tinta, dando a entender el Padre que todos los sirvientes de Él, los que tienen un mensaje que predicar, Él los escoge sin la necesidad de la instrucción de los hombres. Como Yahushua hizo con los 12 apóstoles, los instruyó Él mismo. Y vemos que después, en Mateo 23, cuando Él comienza, habla con la multitud y con sus discípulos y puso el dedo acusador contra los líderes religiosos. Muchos de estos que predican, que son bastardos, no han nacido en una fiesta, de la fiesta de Levítico 23, y están predicando la palabra. Son agentes que no están sirviendo al Padre Celestial. La competencia misma que tenemos nosotros, no seamos competentes por nosotros mismos de haber ido a una universidad, de haber estudiado teología, divinidad en una universidad, el cual asimismo, dice la cita 6, nos hizo ministros competentes, diáconos, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a Isaías 52, 6. Otro de los factores para saber que una persona es enviado por el Padre Celestial es el conocimiento del nombre. Isaías 52, 6. En Isaías 52, despierta, despierta, vístete de poder, Sión. Sión son los que guardan los mandatos. Y en la cita 6 dice, y podemos ver en la cita 7 que está hablando del Evangelio. En la cita 6 dice, por tanto, mi pueblo conocerá, sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esto lo vemos en Juan 9 y Juan 10. Como Yahushua permitió que el hombre ciego fuera expulsado de la religión, y él después Yahushua lo fue a buscar. Y en el capítulo 10 de Juan 9 y 10, estudienlo. En el 10 Yahushua dice que él es la cabeza de ese remanente, que él es la única cabeza. No, son otros que tienen esos títulos que segunda de Corintios 3 critica, que Pablo dice, tenemos necesidad ahora de títulos, de recomendarnos a nosotros mismos. Dice, no, los que nos recomiendan a nosotros son aquellos que conocen el Evangelio por nosotros.
El nombre es el sello, se lo voy a probar. Aquellos que predican en el nombre de Jesús, de Yahshua, y no conocen el nombre verdadero, que es Yahushua y Yahuul, esos no son siervos del Padre Celestial, porque el Padre lo ha prometido, mi pueblo sabrá mi nombre, y el sello es el nombre. Vamos a ver Apocalipsis 7, del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estamos viendo, en el tiempo final, el Padre va a sellar a su pueblo con el conocimiento del nombre. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Padre vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos del Padre Celestial. Y Apocalipsis 14 lo confirma cuál es el sello. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Isaías 52. ¿Qué dice? Despierta Sión. El Cordero Yahushua estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y esto escrito quiere decir que es un conocimiento, porque el Padre no va a violar la ley levítica en la que podamos hacernos tatuajes o marcar nuestros cuerpos, no marcará vuestros cuerpos. Vamos ahora a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que el cumplimiento del tiempo. Aquí está hablando de qué tiempo. El tiempo en que el Mesías tenía que venir y que el Mesías tenía que nacer en una de las fiestas de Levítico 23. Éxodo 12, del 1 al 14. Habló Yahuwah a Yahushua y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses. El primero de los meses. Esto confirma que Yahushua nació en el primer mes a los 14 días entre las 2 tardes. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, Yahushua. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Yahushua nació precisamente entre las 2 tardes. Ya vimos que en el 6º mes se le dijo a Miriam: tú estás en estado, y el padre protegiendo a Yahushua para que no naciera fuera de matrimonio y no fuera hijo bastardo. Llegamos hasta la cita 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahuwah durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua de Yahuwah. Yahushua nació en la Pascua. Y Yahushua murió en la Pascua. Jeremías 23, 16 al 22.
Aquí viene uno de los elementos de identificación para que ustedes sepan. Yo les voy a mencionar nombres de personas que predican y ustedes pregúntenle a ellos si nacieron en una de las fiestas. Si no nacieron en una fiesta de Levítico 23, no son mensajeros del Padre Celestial. 16 al 22. Así ha hecho Yahuwah de los ejércitos. No escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahuwah. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahuwah dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahuwah y vio y oyó su palabra? ¿Quién? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahuwah saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahuwah hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Cumplidamente, ¿se está entendiendo? Y aquí yo le estoy dando en este mensaje para que lo pueda identificar. Si tu pastor no nació en un día de la fiesta de Levítico 23, es un agente de Satanás. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Otra de las cosas es a la ley y al testimonio. Si no enseñan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ustedes lo ven que le enseñan a la gente el Talmud, le enseñan diferentes libros, la Kabbalah. Y Yahushua claro lo dijo. Dijo, si permanecieres verdaderamente en mis palabras, seréis mis discípulos. Y como consecuencia, dice Yahushua, permanecer en sus palabras, son sus palabras solamente. Lucas 24, déjeme ver. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Apocalipsis 21, 12. Dice que la fundación de la Nueva Jerusalén son los 12 apóstoles. No hay 13, no hay 15, no hay 20, solo hay 12 apóstoles. ¿Y qué dice aquí? Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Isaías 8 lo dice, a la ley del testimonio, enseñan el Talmud, enseñan otros libros. Y claramente las escrituras, Yahushua dice, si permanecieres en mis palabras, vas a ser mi discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los que se van a otros libros no pueden ser sus discípulos. ¿Qué justificación tienen? Ellos utilizan escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero busquen allí para que usted vea que no está hablando de eso. Porque si no, estuviera permitido para nosotros estudiar los libros de la magia blanca, la magia negra, el libro, la Biblia satánica de Anton LaVey. Allí lean lo que dice. No menospreciéis las profecías. Si alguien viene predicando profecía, escucharlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que dice. No dice escudriñarlo todo. El contexto es, si alguien viene predicando profecía, no, dice, no al espíritu, no entristezcáis al espíritu. Si alguien viene con profecía, escudriñarlo todo y retener lo bueno de acuerdo a la profecía, porque sería una contradicción de Yahushua cuando él dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos de Mahatma Gandhi leen los libros de Mahatma Gandhi. Los discípulos de Buda, los libros de Buda. Los discípulos de los dioses de la India leen los libros de la India, de esos dioses. Yahushua dijo, no, mi palabra solamente. Si permanecieres en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y escudriñarlo todo y retener lo bueno. Habla de las profecías, léanlo. Entonces, todos estos son detalles. Si usted ve a alguien que predica el Talmud, los libros apócrifos, la Kabbalah, esos no son discípulos de Yahushua. Él no los ha mandado y ellos han ido. Jeremías 29, 8 y 9. Porque así ha dicho Yahuwah de los ejércitos, de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos, en mi nombre, no los envié, dice Yahuwah. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, en Isaías 28 habla del valle fértil de los aturdidos del vino. Valle fértil, mucha gente. ¿Quiénes están allí? Las grandes mayorías, todas las iglesias, el ecumenismo, todas las religiones organizadas del mundo. Se llama valle fértil de los aturdidos del vino. Y en Isaías 28 dice: pero el Padre tiene uno que al cual el remanente va a seguir. Mientras la gran mayoría, ¿qué pruebas tenemos de esto? Yahushua tenía 70 que le estaban siguiendo. Dijo cosas para que se quedaran solo 12. Y a través de la historia, donde quiera que está la verdad, está siendo recibida por una minoría. Si en una iglesia, en un grupo, hay muchas personas y lo invitan a diferentes lugares a predicar aquí y allá, eso no es del Padre Celestial, eso es de Satanás. Vamos a Oseas, el libro que abre los ojos, nos abre los ojos a nosotros con respecto a quiénes son los líderes religiosos. Oseas 13:1. Cuando Efraín, precisamente en Isaías 28 habla de Efraín, la cabeza del valle fértil, de ese valle fértil de los aturdidos del vino. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Que representa a los líderes de la que habla Isaías 28. Oseas 1:3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. 3:8. 3:8. 3:8 no. 13:1 y capítulo 3 completo, es capítulo 3. Me dijo otra vez Yahuwah: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahuwah para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahuwah. Juan capítulo 10, un solo líder. Y a David su rey. Y temerán a Yahuwah y a su bondad en el fin de los días. La violación de todos estos líderes que se hacen llamar roe, pastor, rabí, en Mateo 23, Yahushua dice: no os llamen, no permita que nos llamen maestro. No llaméis a nadie maestro, ni deseáis ser maestro. 8, 11 y 12.
porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Yahushua dice mi palabra. Isaías 8, a la ley al testimonio. Dice, porque nosotros somos para este pueblo presagios. Por eso es que no quieren oír la ley. 9.1. Estudien el libro de Osea. Yo tengo aquí un estudio completo del libro de Osea en mi canal. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado y apartándote de Yahuul. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Yahuul, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Y Asiria representa la religión falsa que viene de Asiria, lo que hoy en día le llamamos el papado o el mitraísmo. 7:12. Osea 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Efraín es el líder. Lo vemos en Isaías 28. El valle fértil de los atutidos del vino que está sobre la cabeza de Efraín. Y Efraín va a dejar de ser pueblo porque la Biblia lo dice en 70 años. Efraín no está en el Apocalipsis, ni Dan tampoco. Efraín, porque son los que han llevado al pueblo a la mentira, y Dan por crear religiones. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Que es lo que dice Isaías 28, han hecho pacto con la mentira. Y eso es lo que se llama una ramera, que en vez de servir al Padre Celestial, sirven y se someten a los reyes de este mundo. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue tótano, volteada. Isaías 28, miren. Los líderes de todas las religiones representan a Efraín. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y a un Canaán le han encubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Yahuul, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. El ecumenismo. Cuando fuera entenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. En sus congregaciones, tienen congregaciones. Acuérdense que las iglesias del Apocalipsis no tenían nombre. La que estaba aquí, la iglesia que está en casa de Lidia, en Apocalipsis, la iglesia que está en Efeso, que está en Esmina, que está en la Odisea, en Tiatira. Las iglesias no tenían nombre. Sin embargo, todos estos falsos tienen grupos a los que le ponen nombre, raíces hebreas, iglesia de esto, iglesia, sinagoga de aquí, sinagoga de allá. Pero el mensaje del Apocalipsis, que no es para los judíos, lo dice para las 7 iglesias que están en Asia, las cuales no tenían nombre. Eso es otra forma de identificar a estos líderes que pertenecen a religiones que tienen nombre. Hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Se rebelaron para hacer dinero.
Se congregaron a hacer dinero. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, dejaron mi ley. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Regresaron a Egipto. 7. Vamos ahora al 12. 12:1. Efraín se apacienta de viento. Los líderes no buscan la palabra. Yahushua dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué hacen? El Talmud, los libros apócrifos. Esos libros apócrifos fueron escritos después del Apocalipsis, que el Apocalipsis señala que de ahí se selló la profecía. Ya no hay más libros, no se pueden escribir más libros. El que añada, lo dijo, el Apocalipsis. Y todos esos libros apócrifos fueron escritos después. Y Yahushua no los aprueba, ni los aprobaron aquellos fieles que vinieron antes de nosotros. Enseñando el Talmud, un libro blasfemo en contra de Yahushua. Ahí usted lo puede identificar y los puede mirar. Estos no son siervos del Padre Celestial, no son sus mensajeros. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios, el papado. La religión de Asiria, el mitraísmo que salió de Asiria y hoy se llama papado. Y el aceite se lleva a Egipto, al mundo. Se lleva. El poco conocimiento que tienen lo llevan al mundo. Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Se Yahushua. Juan 10, Juan 9. Y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. 2:16. En aquel tiempo dice Yahuwah me llamará Ichi y nunca más me llamará Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué vemos nosotros? Utilizan el nombre Adonai. Busquen en Wikipedia, busquen quién es Adonai. Adonai es una abominación que viene de Asiria. Y le dicen al Padre Adonai. Pero aquí dice que el Padre a su remanente, a su pueblo, le va a quitar los nombres de los Baales de la boca. Jesús, amén. Amén. Busque qué quiere decir amén. Es Amón, el Dios de los amonitas. Las gracias, ¿quiénes son? Búsquenlo. Son las musas, las hijas de Zeus. Pero él va a hacer esa obra solo con su remanente, para que puedan identificar a los líderes, si usan el nombre de Jesús, si usan el nombre de las gracias, todas esas cosas. Amén. Esa gente no son siervos del Padre, porque el Padre no le ha quitado de la boca los nombres de los Baales. Vamos a leerlo de nuevo. En aquel tiempo, dice Yahuwah, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán. Éxodo 23:3. ¿Y qué dice aquí? No dice que lo va a quitar de la Biblia, no dice que lo va a quitar de la palabra, dice que se lo va a quitar de la boca a su pueblo. 2:16 al 17. Vamos ahora al 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y olvidaste la ley del Padre Celestial, también yo me olvidaré de tus hijos. Usted lo ve que se ponen el goatee. El goatee es una violación de la ley que dice, no redondearás la esquina de tu barba. Líderes predicando desde el púlpito en violación de la ley. El Padre dice claramente, no hay ningún mandato que dice que la barba hay que usarla, obligatoriamente. Pero si te la dejas, el Padre dice, no redondearás la esquina de tu barba. Si te la dejas, tienes que dejarla crecer. Y usted ve estos predicadores con el goatee, redondeándose las esquinas de la barba. Oseas 5. Sacerdotes, oí esto y estar atento, casa de Israel y casa del rey, escuchar, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. Los sacerdotes, los líderes.
y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse al Padre, con el go-ti. Y las Escrituras claramente dicen, no redondearás las esquinas de tu alma. No piensan en convertirse a su Padre Celestial, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezarán también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán, se apartó de ellos. Isaías 28. Contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonar alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo en las tribus de Israel y se conoce la verdad. Efraín no está en el Apocalipsis, ni Dan. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaban los linderos, derramé sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades, no de la palabra. Yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria. Eso es lo que está en el ecumenismo. Están regresando. Y enviará al rey Areb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré. Tomaré y no habrá quien libre. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Jueces 8:23. Gedeón, ¿cómo podemos identificar? Porque esta gente no permiten que se le llamen líder, de acuerdo a Mateo 23, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué dijo Gedeón? Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Yahweh señorará sobre vosotros. Vamos ahora a Mateo 23. Se llaman roe, se llaman pastores. Están en violación de lo que dijo Yahushua. Dice, cita, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. Esto es una violación completa del roe, de gozo y paz, de toda esa gente. Yo les voy a mencionar los nombres. No, ni seáis llamados maestros, no lo permitan, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Cita 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Moshiach, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados, porque uno es vuestro Maestro, cita 10. Así que no lo permitan, no lo hagan con nadie, ni acepten que le llamen así. Jueces 8:23, Gedeón dijo, yo no quiero que Yahweh sea el que reine sobre vosotros. Lo mismo pasó con Samuel. Vinieron los líderes a poner la apostasía. Queremos un rey. Samuel se enojó y el padre que le dijo, han pecado contra mí, no contra ti. Juan 17, 24 al 26. Miren. Yazak B. Emad, Iliana Hunter, Rico Cortés, Dan Ben Abraham, Jaime Guzmán, Byron Mesa, Javier Palacio, entre otros, se hacen llamar pastor, están en violación de Mateo 23. Pero mi pregunta es que usted vaya a ellos y le pregunte a Yazak B. Emad, ¿naciste tú en una de las fiestas
de Levítico 23. Pregúntenle a Rico Cortés. ¿Naciste tú en una de las fiestas de Levítico 23? A Iliana Hunter, a Dan Ben Abraham, Jaime Guzmán, Byron Mesa, Javier Palacio. Pregúntenle, ¿nacieron ustedes? Cada uno vayan y pregúntenle, ¿ha nacido usted en una fiesta de Levítico 23? Si no ha nacido, no es siervo del Padre Celestial. No es un mensajero de él. El Padre no lo envió. Son bastardos. Nacieron fuera de matrimonio, porque el Padre protegió la reputación de Yahushua. Nació dentro de un matrimonio para que no fuera bastardo. Entre otras muchas cosas. El Padre a sus siervos los protege de adulterio, los protege de muchas cosas. Y las características es, conocerán el nombre. Juan 17, 24 al 26. Encaja con Isaías 52, que ahora les voy a dar una pasadita para que ustedes se den cuenta que en este mundo los siervos del Padre Celestial, el Padre los escoge, le da el conocimiento a los pequeños y se los quita a los grandes. Y si hay muchas personas, al grupo donde usted va, a la religión que usted va, con las personas que si usted se une, si van muchos, el Padre Celestial no está allí. Juan 17, 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El Padre es el que los llama. Juan 10 dice, yo los llamo. El hombre, el ciego de Juan 9, fue escogido personalmente por Yahushua. Yahushua lo mandó a lavarse en el Siloé, porque él quería enfrentarlo para darnos a entender a nosotros qué tipo de discípulo él quiere. Regresó viendo, se formó tremendo lío en la congregación donde estaba. Lo botaron de la congregación. Y Yahushua lo fue a buscar y le adoró y le reconoció. Y no le dijo, regrésate a la institución. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, Isaías 52. Y lo daré a conocer aún, para que el amor, hay una condición aquí. Para que haya amor con el Padre Celestial tiene que estar el conocimiento del nombre. Vamos a leerlo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Isaías 52. ¿La Biblia enseña cuál es el nombre? Sí lo enseña. Cuando Yahushua estuvo en el madero, muchos decían, está llamando a Elías. Y otros decían, no, está llamando al Padre Celestial. Porque el nombre Elías quiere decir, el nombre original, Elías, es Eliyahu o Ul-Yahu. Y eso es lo que Yahushua dijo. El Ul-Yahu, Eliyahu, ¿por qué me has abandonado? Así que hasta la Biblia enseña cuál es el nombre. En Isaías 52, vamos a leer la primera cita, para que usted entienda lo que está sucediendo. Despierta, despierta, viste de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, quítate las doctrinas falsas. Levántate y siéntate, está humillada. Levántate, siéntate en juicio. Escudriña la escritura, Jerusalén. Suelta las ataduras de la religión, Juan 9 y Juan 10. Cautiva, hija de Sión. ¿Cautiva de quién? De las religiones. Isaías 28, el valle de los aturdidos del vino. Porque así ha dicho Yahushua, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seré rescatado. Y Pablo dijo, os harán de vosotros mercadería. Y toda esta gente que mencioné, todos son mercaderes. Ellos reciben grandes sumas de dinero. Porque se ha hecho Yahushua, y Juan 10 lo dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Porque así ha hecho Yahushua, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí. Y el asirio lo cautivó. ¿Qué quiere decir esto? La religión de Asiria. Por eso es que usan el yamulque. El yamulque, ¿quién lo usó primero? ¿Los judíos o el papado? La religión de Asiria. El yamulque viene de Asiria. Y después los judíos
fueron impresionados por la religión de Asiria y comenzaron a usar el yamulque, pero el yamulque viene de Asiria, aquí lo dice. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí y el asirio lo cautivó sin razón. ¡Qué religión! Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Yaúl? Ya que mi pueblo es llevado injustamente, engañado. Y los que en él se enseñorean, los líderes, lo hacen aullar, dice Yaúl, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por qué? Porque él no le enseñan el nombre verdadero. Por tanto, dice Yaúl, yo los voy a sellar en los últimos días. Apocalipsis 7, del 1 al 3. Apocalipsis 14, 1. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, Yaúl es el rabí, es el roe, es el líder, es el pastor. Pregúntenle a Yasac Behemath si nació en una de las fiestas de Levítico 23. Pregúntenle a Ileana Hunter. Pregúntenle a Rico Cortés, a Adán Ben Abraham. Pregúntenle a Jaime Guzmán, a Byron Mesa, a Javier Palacio. Pregúntenle a su líder, al pastor Bullón, a cualquier líder religioso, a Doug Batchelor. ¿Naciste tú en una de las fiestas de Levítico 23? Si no nacieron, no son mensajeros del Padre Celestial, porque el Padre marca a su pueblo. Yo nací el primer día de la fiesta de las cabañas. Nací dentro de un matrimonio, no soy bastardo. Y así se puede ir buscando todos los detalles. Conozco el nombre verdadero, que no es Jesús, no es Yahshua. El nombre del Padre y el del Hijo es el mismo. Lo dice Zacarías 3. Yahuul, ese es el nombre. ¿Por qué? Porque lo dijo en el Calvario, Yahushua. Cuando estaba muriendo, él dijo, Eliyahu, ¿por qué me has abandonado? O Yahuul. Y algunos decían, está llamando al Padre Celestial, y otros decían, está llamando a Elías. Entonces, espero que este video le deje ver y pueda identificar a los líderes. A tu pastor, ve y pregúntale, cualquiera que sea tu líder, ¿nació usted en una de las fiestas de Levítico 23? Si le dicen que no, ya sabe usted que no es un mensajero del Padre, sino que fue sin haber sido enviado. Recibió una instrucción universitaria, fue a un colegio, tiene un título en divinidad, pero no tiene las credenciales que exigen la Biblia. Espero que este video le abra los ojos, que el Padre Celestial les dé mucha paz.